Dos cargas puntuales de 5 gramos sobre una cuerda de 1 metro de largo se repelen uno al otro. ¿Cuál es el valor del ángulo? Podemos saber ese valor del ángulo conociendo ciertas relaciones de fuerza. Podemos definir qué fuerza se aplica en este caso. Tendríamos lo que es la tensión, la fuerza eléctrica y el peso. Notando que el ángulo que hay entre el eje Y y la tensión es el mismo que tenemos en este caso como pregunta, por la propiedad de ángulos alternos internos. Un diagrama de cuerpo libre nos puede facilitar el poder conocer las componentes. Podemos ver de que si utilizamos esa información del ángulo que nos proporcionan en la figura, el ángulo no se encuentra como ángulo de referencia. Por lo tanto, las componentes X y Y no van a coincidir con coseno y seno como usualmente puede ocurrir. Por eso, cuando hacemos la sumatoria de fuerzas en X, notamos de que la componente X de la tensión es negativa, pero la escribimos en términos de seno del ángulo, más lo que es la fuerza eléctrica igual a 0 porque están en equilibrio. La fuerza en Y tendríamos entonces T coseno del ángulo menos el peso igual a 0. Buscamos una relación para encontrar lo que es el ángulo y podemos dividir lo que es la ecuación 1 entre la 2, despejándola previamente para T seno del ángulo, la primera ecuación, y T coseno del ángulo para la siguiente ecuación. Entonces, al dividir esas dos expresiones, tenemos de que T seno del ángulo entre T coseno del ángulo es igual a la fuerza eléctrica sobre masa por gravedad. El lado izquierdo nos queda como tangente del ángulo y la fuerza eléctrica es equivalente a lo que es la constante electrostática por el producto de las cargas entre el cuadrado de la distancia entre ellas. Todo esto entonces sobre masa por gravedad. La relación que tenemos para lo que es tangente del ángulo resulta entonces, simplificándolo, como K por K1 por K2 sobre MGR todo al cuadrado. Pero no conocemos una relación para definir cuál es la distancia entre esas dos cargas aún. Entonces tenemos aquí la figura y podemos definir de que la distancia entre ellas la escribimos nosotros como R. Y aprovechando de que el triángulo es isósceles, podemos definir que esa distancia es R medios. Vamos a llamar L a la longitud de la cuerda 1.0 metros y el ángulo es lo que necesitamos determinar. Una relación para la separación de las distancias se puede definir con seno del ángulo. El opuesto es R sobre 2 y la hipotenusa es L. Despejando para R obtenemos dos veces la longitud de la cuerda, seno del ángulo. Con esta relación podemos despejar o sustituir en la relación que tenemos ahora para tangente del ángulo. Tenemos que sería entonces la constante electrostática entre el producto de las cargas, masa gravedad, y en este caso decíamos de que R era igual a 2L seno del ángulo. Simplificando esto entonces tendríamos tangente del ángulo 4 masa gravedad L cuadrado seno cuadrado del ángulo. Ahora nos dijeron de que el ángulo era pequeño. La simplificación que podemos hacer con esa información es de que tangente del ángulo, cuando trabajamos con ángulos pequeños, se puede aproximar al valor de seno del ángulo. Entonces en este caso tangente del ángulo lo puedo simplificar como seno del ángulo y podemos despejar entonces para encontrar el ángulo al multiplicar eso, el lado derecho de la ecuación, quedando seno al cubo del ángulo igual a la constante electrostática K1 K2 sobre 4 masa gravedad L cuadrado. El lado derecho ya tenemos toda la información. La constante electrostática sería 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. El valor de las cargas serían 100 por 10 a la menos 9
al pasarlo a coulombs, queda al cuadrado porque es la misma magnitud para ambas. 4, la masa es 5 gramos, que en kilogramos sería 5 por 10 a la menos 3. La constante gravitacional, 9.8, por la longitud de la cuerda, que sería 1.0 metros al cuadrado. Ahora esa expresión se puede simplificar aplicando raíz cúbica de lo que es los valores que sustituimos ahora. Los valores dan 459.18 por 10 a la menos 6, que al aplicar raíz cúbica nos da un valor de 7.7 por 10 a la menos 2. Todavía estamos evaluando seno del ángulo, por lo que necesitaríamos aplicar seno inverso de 7.7 por 10 a la menos 2 para encontrar el ángulo final, que sería equivalente a 4.4 grados, que se ajusta entonces a la simplificación que hicimos con tangente del ángulo y seno del ángulo.